tardes. En primer lugar, quiero agradeceros la presencia, vuestra presencia, porque me acuerdo que la última vez que estuve hablé mucho y al final no hice agradecimiento a nadie. Entonces lo digo previamente y así no se me olvida. Llevo mucho tiempo, años, investigando, afición, mirar papeles, documentos, cosas antiguas, y esto me viene desde cuando era chico, que tenía mucha afición yo de hablar con algunos entonces viejos. Y me acuerdo de tres, que siempre menciono los mismos, pero que recuerdo porque son realmente alguien que me influyó. Uno era Julio García, Julio el de la Central, que además no era de Larraga, pero que sabía muchísimo de aquí. Estaba otro señor que tenía sus explicaciones, que era Julián Pernaute, y luego mi tío Paco Corea. Entonces he pasado muchas horas en archivos, leyendo libros, apuntes, y como todos, cuando nos hacemos mayores, quisiéramos que lo que hemos hecho perdure, tenga una perdurancia, por decirlo así, ¿no? Tenía yo, hace poco, escritos como 5 libros, porque con los métodos modernos, toda esa información que tenía la tengo en ordenador y la he ordenado por fechas y un poco por temas. Tenía como 5 libros y ahora os presento, saco 2. Me quedan, aparte de estos 2 que hablaremos con detalle, me queda uno del siglo XVII, otro del siglo XVIII y otro de unas familias de Larraga que han tenido mucha importancia en todo lo que ha sido el hacerse el pueblo, el hacer la vida local, pero que hoy ni los conocéis, o casi no los conocéis. Diego de Igúzquiza, Pedro Ecay, Blas Esparza, y en ese libro además incluyo 15 o 20 páginas de Antonio Barinaga, que es el que hizo la torre, Miguel Zufía, el que ha hecho la caja del órgano, el mobiliario de la iglesia, incluido el de la sacristía nueva, o sea, gente que ha sido de Larraga, aunque Barinaga era vizcaíno, pero bueno, se estableció aquí, hizo la torre aquí, que la torre para mí es lo más visible del pueblo, la torre, en el conjunto, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en estos 2 libros. Uno se titula Cosas de Larraga hasta 1600, es historia antigua de Larraga, con lo que fue la historia de Navarra, con muchos datos numéricos, pero con poca documentación hasta 1500. De 1500 a 1600 hay ya bastante documentación, lo primero la guerra de 1507 y luego lo que fue viniendo fundamentalmente con la separación de Berbinzana, que nos habíamos juntado con ellos en 1396-98, nos habíamos unido y ahí nos separamos. Y termina el libro con una documentación muy amplia de la visita que no se llegó a realizar de Felipe II, con un levantamiento popular que hubo el año 93 y mucha gente que se fue expulsada del pueblo e incluso condenada a galeras. De esto podéis ver muchos documentos en este libro. Entonces, vamos a hacer esto de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a hacer un vídeo de 5 minutos en el cual hago yo una reflexión personal. Hablo de cosas deslavazadas que no tienen mucha relación, pero ahí me desahogo un poco. Y a continuación entraremos ya en lo que es el contenido del libro. Muchas gracias.
El atardecer sobre Montejurra es una imagen del declive de mi vida. Algo hermoso, inevitable y aceptado. He tenido ilusiones y he cumplido algunas de ellas. Van a quedar atrás una familia, un grupo de amistades y una experiencia vital única, como a todos. He pasado por la vida con los ojos abiertos, observando alrededor el movimiento y la evolución. Aprecio las obras de los hombres, más la evolución de la naturaleza. El espectáculo de la vida que comienza y la que se acaba. La esperanza de la primavera. La lectura antigua de nuestros campos. Los panigostros, las algardonchas, las ontinas, a las que llaman en Castilla abrótano macho, traídas como hierba medicinal en una de las cruzadas. Los animales que estaban desapareciendo y que nuevamente dan señales de vida. Las obras públicas de los hombres en nuestra zona, con la historia de cuando hicieron un puente colgante, que duró poco más de 10 años, dando paso al actual. He recogido imágenes de nuestro pasado reciente y he tenido buenos colaboradores en Larraga y pueblos vecinos. Aprecio otras publicadas muy hermosas. Intento descubrir la vida en lo más cercano y humilde. Los líquenes, los musgos. Observo entre las casas del pueblo plantas extrañas que me sorprenden. Helechos enanos que han perdurado durante cientos de años. Los injertos espontáneos en los árboles. La defensa de las plantas cuando son agredidas. Examino las lejanas imágenes desde el cielo para suponer cómo fue. Acudo a la ayuda de las nuevas tecnologías y colaboración de Jonás López. Otras ideas me son sugeridas por personas curiosas que sospechan en esas imágenes las huellas de dinosaurios. Y todo esto con espíritu crítico, que censura la información que se hace pública, a veces plagada de errores, como esta de la puerta de la iglesia, o este plano de 1797, que no se parece en nada a la realidad y lleva expuesto en el pueblo muchos años. Pero para mi trabajo, lo fundamental es el tiempo pasado en los archivos, de donde he recogido 190 documentos de la sección de tribunales del Consejo Real y 386 de los protocolos o escrituras públicas, como esta de los puentes colgantes de Vervinzana. A veces, los escribanos lucían su arte con diversos adornos. Sobre todo en la cruz de cierre de la escritura y rúbrica. Algunos tenían verdadero arte. También tuve la suerte de encontrar este plano de la presa de Mendigorría, de 1667, dibujado por el ingeniero y contratista Pedro Angós Manero. Me ha servido para portada del tomo 5. Con estos mimbres
voy tejiendo los trabajos que ahora presento. Paso a lo que es el tomo primero, el tomo cuarto en este caso, que es Cosas de Larraga hasta 1600. Ahí lo va a explicar lo que es el adanismo y todas estas ideas de que nos parece que nosotros somos el principio del mundo. Como va explicado, no se va adelante. Únicamente vamos a hacer un poco de estudio de cómo se vivía en el siglo XIV, con origen en el poblamiento que viene desde los romanos, en cuanto a forma o lugar y en cuanto a cantidad de población. Y os daréis cuenta que nuestra zona estaba en aquel tiempo muchísimo más poblada que ahora, y que somos hijos de aquellas personas que estaban en el siglo XIV. Termino sin empezar el 16, porque en el 16 es cuando ya hay documentación abundante que podremos ver. Gracias. Hacemos unas reflexiones para entrar a leer el tomo 4, titulado Cosas de Larraga hasta 1600. En la portada se ve una escritura de 1606 del primer escribano del que tenemos el conjunto de sus escritos, que van desde 1599 hasta 1630. Se trata de Juan Bueno Remírez, nacido en Berbinzana en 1576. Lo que hace destacable este escrito es que quien realmente lo realiza no es el notario, sino el maestro, Bartolomé Gargallo, que es quien firma el contrato para ser maestro del pueblo durante 3 años. Vean la calidad de esta caligrafía de hace más de 400 años. En la contraportada pueden ver una imagen extraña. Es un conjunto de pedazos de baldosas de colores. No es la figura de nada concreto, pero da la impresión de que se ve algo. Esto es algo semejante a lo que se llamó impresionismo a mediados del siglo XIX. Una forma de ejercicio de sugerencia que a cada uno afecta de manera diferente. De modo semejante, el contenido de este libro no es la historia de Larraga. Se trata de 280 páginas que van ofreciendo muchos datos, a veces desordenados e inconexos, que finalmente a cada uno pueden sugerir el conocimiento de la vida antigua del pueblo. Es evidente que en esas páginas no es posible encerrar una historia que va desde el siglo XI hasta 1600. Es un resumen documental muy compacto, de difícil lectura. Espero no les resulte indigesto. Comienzo por recordar cómo hay una forma de ver la historia abordada en general por los jóvenes, que consideran que la vida comienza con ellos. A eso se le ha venido a llamar adanismo. Para facilitar la comprensión de nuestros orígenes, hacemos lo siguiente. Encuadren el tema en sus raíces. Vamos a hablar en este acto del conjunto de pueblos que rodean a Berbinzana y Larraga, o sea, de 10 pueblos del centro de Navarra. Teniendo en cuenta que la documentación escrita de esos 10 pueblos se inicia en el siglo XI y la seguridad de que antes estaban plenamente vivos desde la época romana, el primer milenio es para nosotros técnicamente prehistoria. La primera referencia de Tafalla parece ser en el 924, en una racia de Abderramán III, y la siguiente es en 1043. El resto de pueblos, comenzando por Berbinzana y Larraga, son citados en 1052 y el resto poco después de esa fecha. Es conocido que procedemos de una cultura dominante que se impuso algo antes de la nuestra. Era el Imperio Romano,
con su notable influencia en las costumbres, aprovechamiento y distribución de la tierra, religión, lengua y derecho. Al terminar la vida activa de los soldados romanos, a quienes habían hecho méritos para ello, se les dotaba con la posesión de un fundus, o terreno, para que lo pudieran cultivar con los obreros del territorio, tratados como siervos o esclavos. De ese modo, hacían productivo el territorio y contribuían al mantenimiento de la estructura social y al ejército. A esas cesiones de territorio les llamaban por el nombre del soldado. Si uno se llamaba paterno, el caserío o masía la denominaban fundus paternainus. De esa forma han quedado en Navarra multitud de pueblecitos que terminan en ain, ino, ano, in, etc. Eso se puede ver en los mapas de detalle de toda la cuenca de Pamplona y de Estella. Pero cuando pasamos a la tierra llana, de Puente hacia el sur, cambia totalmente la imagen de los mapas. Vemos Artajona y Larraga como islas rodeadas de desierto. ¿Cuál es la explicación? Cuando se extinguió el Imperio Romano, quedó todo el actual territorio de España en manos de unas tribus del norte de Europa, que no supieron organizar un orden social ni económico. Eran los visigodos. En el año 711, unas tribus árabes con una religión de apenas 100 años de antigüedad invadieron la península. 3 años más tarde conquistaron Toledo, Zaragoza y, siguiendo la calzada romana, llegaron a León y Lugo. En el año 721 estaban en Toulouse, en Francia. Los llamados moros se replegaron de la citada calzada hacia el sur, en La Rioja, y se hicieron fuertes en todo el territorio de los cameros, hasta la provincia de Soria. Encontraron un punto de defensa natural como puerta hacia la llanura en Isla Llana, cuyo paso hacia el monte, hasta hace 50 años, era un túnel pegado al río Iregua. El resto eran altas paredes de piedra. Pasado el túnel, fortificaron un pequeño pueblo, en el que fijaron su puesto de mando, llamado Viguera. Actualmente no llega a 400 habitantes. Desde allí quedaba a su vista el valle del Iregua, que en unos 20 kilómetros llega hasta el Ebro. A la vista quedaban Nalda, Albelda, Alberite y otros pueblos de mucha producción agrícola. Nombraron un delegado en Viguera con el título de rey. De este lugar salieron durante muchos años las razias, o ataques rápidos con el objetivo de hacerse con el fruto de las cosechas, rebaños, caballerías e incluso mujeres. Estos ataques eran habituales y durante muchos años se repetían periódicamente. Esta es la razón por la que los caseríos que ocupaban los alrededores de nuestros pueblos se fueron replegando hacia los cascos urbanos mejor defendidos, quedando poco a poco despoblados. En primer término, los habitantes, escarmentados por varios ataques o testigos de los sufridos por sus vecinos, alojaban a sus mujeres e hijos en el pueblo. Tras otros sucesos, se retiraban también los hombres, quedando en el caserío, que podían ser una docena de casas, 2 o 3 habitantes permanentes, al cuidado de los bueyes y de algunas ovejas. En la imagen vemos un ejemplo de restos de un poblado de otra zona, que todavía hoy se mantienen con el nombre de Corral de Calvo. En este caso, ha perdurado el nombre de corral y no de titular de su iglesia. Tenía una capilla minúscula de unos 12 metros cuadrados. Por ser estos terrenos muy extensos, los núcleos de población se fueron abandonando cuanto más lejos estaban de los pueblos principales. La razón es el mantenimiento de los ganados, y en particular los bueyes, lo más cerca posible de sus pastos y terrenos de labor. La ocupación árabe de la Sierra de Urbión fue inmediata, y haciéndose fuertes, en ella castigaron al Valle del Ebro y llanuras de Navarra. Tenían una base de operaciones, como hemos dicho, en el reino de Viguera. En el año 755 fue atacado y conquistado por Alfonso I de Asturias. 4 años más tarde lo tomó de nuevo Abderramán I, y así
siguió siendo la Sierra de Cameros base de operaciones por más de 150 años. Muy próximo a Viguera había un alto llamado Clavijo, que en el año 844 fue arrebatado a los moros por Ramiro de Asturias, asistido, como cuenta la leyenda, por el apóstol Santiago. El inicial reino de Navarra se hizo con Viguera y el rey Sancho Garcés I designó a su segundo hijo, García Sánchez, como rey de Viguera entre el año 970 y el 1005. A continuación, ya pasó a ser capital del reino Nájera, conquistado en alianza con el rey de León en 918. En el 1044 se comienza la construcción del monasterio real de Nájera y el rey comienza la repoblación de tierras del interior del reino, promoviendo en 1052, entre otras, la repoblación de Vervinzana. Habíamos visto cómo había quedado el mapa casi borrado, pero con base en varios indicios, veamos cómo pudo ser en realidad. Los pueblos que tratamos son los que limitan con Vervinzana y La Raga. En total son 10. Vamos a fijarnos en los datos publicados de las ermitas de estos pueblos, como dato cierto de poblamientos antiguos. En Artajona, 3. Santa María Zuría, San Bartolomé y Jerusalén. En Mendigorría, Santorcaz, Santiago y Santa Lucía. En Andión, la Basílica de Nuestra Señora. En Oteiza, Santa Bárbara, Santa Águeda y San Tirso. En Baigorri, San Bartolo y la Purísima, que fue la parroquia. En Lerín, Nuestra Señora de la Serna, San Andrés, San Lázaro, San Miguel, Santa Bárbara, Nuestra Señora de Gracia y Nuestra Señora la Blanca. En Miranda, la ermita del Ángel de la Guardia, San Gregorio, San Pedro, Santa María Magdalena, Begalijo, San Juan Bautista y Nuestra Señora del Castillo. En Tafalla, Santa Lucía, San Cristóbal, Santa Marina, San Gregorio y San José. En Vervinzana se mencionan Santa Eufemia y San Pedro, que estuvo en el casco urbano y llegó a ser parroquia. Y ya comenzamos a ver el mapa de La Raga. Las ermitas que conocemos en La Raga, a la parte izquierda del río, se hallaban más lejos de la población, pues el río era una dificultad muy grande para la comunicación. Veamos el mapa. El río, semejante a un ser vivo, varía su cauce y presenta diverso aspecto y oportunidades, que los vecinos han podido aprovechar con los medios técnicos que han ido consiguiendo. Lo más antiguo probablemente será el paso de la Cañada, debajo del puente actual. Este era el paso de ganado de la Cañada, por donde pasaban los rebaños camino de la Sierra de Andía. Al menos 2 pasos anuales de miles de ovejas. La época de transhumancia de la Mesta iba desde San Juan hasta San Miguel, y el paso del ganado se realizaba cuando el río lo permitía. Desde los primeros datos conocidos, en 1136, Artajona comenzó la construcción de su molino en La Raga, hoy fuera de nuestro término. Ya antes tenía el rey los molinos de Campo La Rueda, y otro en la entrada de la Recueja, junto con el puente más antiguo conocido. A ambos los llevó una riada en 1529. Poco más abajo se construyó el que llamábamos el Puente Viejo o Fuente de Catalina. Poco más arriba se instaló una barca por ser el puente inseguro y con largos periodos en mal estado. Cuando se hundió en 1675 estuvo 25 años inservible y en 1700 se hizo el actual puente. De antiguo hubo otra barca debajo de San Guillén, atendida por el ventero. Hemos visto pasar los toros que iban a San Fermín cruzar por el agua. Sospecho que habría alguna barca en la antigüedad, de que haya quedado el nombre de Naveo. Las ermitas a la izquierda del río eran Santo Domingo, San Esteban, San Blas, Cebror y San Guillén. En la parte derecha conocemos San Lorente, San Gil y San Marcos. Poco documentado, pero aún recordado como topónimo, San Equitatis, y con una sola referencia San Lázaro,
que no sé dónde podría estar. A esto podemos añadir las parroquias que hubo en los pueblos. En Berbinzana, San Pedro y Santa María, y en Larraga, Santa María, San Miguel y San Andrés. Hay otra ermita posible, que sería la de San Juan, que ha dejado el testimonio de la fiesta del Arco de San Juan, documentado en el Fuero de Novenera, y el recuerdo personal recogido de las gentes del siglo XIX, en el que se narra que se iba con la banda de música hasta la fuente cerrada al amanecer del día de San Juan. Existen otros recuerdos de poblamiento en forma de caseríos o poco más que han dejado su nombre en los términos: Arzambrisky, Ventavieja, Marquiñena, y 3 que aparecen como vecinos en las listas de 1330: Martín Izquierdo, Pascual Chico y Sancho Martín. Comparemos estas dos páginas, de la ausencia actual de vecinos al poblamiento cierto que hubo en la Edad Media. A esto debemos añadir que apenas se ha hecho trabajo de campo e investigación local, valiéndonos de fotografía aérea y pequeñas prospecciones en los términos, observando la posición de los cerros con restos de edificaciones y los caminos antiguos. Aquí se ven unos restos a la izquierda de la Portilla, o los caminos en el estrecho de Mendía, o este cruce de caminos al oeste de la Molonera y al norte del camino de Noveleta, donde hay restos abundantes de haber habido un caserío y donde he encontrado cerámica del siglo I. Es evidente que esos caminos se hicieron para algo. Visto el poblamiento en las imágenes anteriores, ahora vamos a ver los datos que nos aporta el meritorio estudio de don Juan Carrasco Pérez, publicado hace 50 años. En él se detalla el listado de vecinos de nuestros pueblos a mediados del siglo XIV. Contiene este trabajo los listados de vecinos o fuegos de casi toda Navarra de los años 1330, 1350 y 1366. Vemos los de nuestros pueblos, excepto de Mendigorría, de 1330. El más poblado, Artajona, y el más pequeño, Baigorri. En esta tabla he calculado los habitantes, estimando la media por vecino de 5,5. Es una estimación común de los autores para esa época. Añadidos los datos de 1350, observamos una merma muy notable de población, un 61,4%. La razón está en el padecimiento de la peste negra en toda Europa. Se padecía periódicamente, además, una peste llamada Fuego de San Antonio. Pero la peste negra hizo estragos en la población mundial. La población descendió en más de un 60%. Comenzó una época de grandes penitencias, abandono de labores y pesimismo mundial. El siguiente listado del que disponemos es de 1366 y de nuevo cae la población de nuestra zona. El descenso desde 1330 es un total del 76,72%. Vemos la densidad de población en 1330, que es de 48,32 habitantes por kilómetro cuadrado, y da la densidad actual, que alcanza los 39,62 por kilómetro cuadrado. Este es un resumen de los movimientos de población generales, partiendo de 1330 hasta la actualidad. A lo largo del siglo XV se fue preparando el desastre final del Reino de Navarra, originado por la debilidad de carácter de nuestros reyes, de su dedicación a la buena vida, a la falta de objetivos militares, al fatal influjo del rey de Aragón, que anularon la voluntad del príncipe de Viana, y a la guerra civil entre los agramonteses y beaumonteses, que a favor de sus intereses particulares echaron a perder el reino. Hay documentado que Larraga más Berbinzana juntos tenían en 1495 solo 341 habitantes. Entre las reclamaciones de Berbinzana al tratar el reparto de término en 1560, en que se dividió por sentencia arbitraria, se llegó al acuerdo de que de 6,5 partes del conjunto fuese para Berbinzana una y el resto para Larraga.
No estuvieron nunca conformes nuestros vecinos, y parece que con las mediciones actuales tenían razón, y les hubieran correspondido 13,87 kilómetros cuadrados, salvo el párrafo en que dice, teniendo respeto a la bondad de la tierra y a lo que no fuere tal. Afirmaba Berbinzana que hubo error en la medida. Después del año 1565, los mismos árbitros hicieron declaración de las dudas de que en la dicha aprobada sentencia hubo, y por lo que les costó declararon que hubo error en la medida y amojonamiento como en la realidad de verdad, lo hay y muy grande en agravio. Aunque se hizo alguna modificación con los métodos actuales y sin salvedad de la bondad de la tierra, pudieron salir perjudicados. Berbinzana quedó con escasos habitantes. El alcalde de Berbinzana había sido nombrado desde el principio por el abad de Nájera, y el cargo vitalicio. A partir de la unión, era el alcalde como un concejal del alcalde de Larraga. También Larraga estaba con población disminuida, y con buen criterio intentaron ahorrar en gastos de gestión. En 1396 hicieron un convenio para tener una administración común con fiscalidad independiente. Eran malos tiempos, y en 1403 no había nada que secar. El rey perdonó a Larraga 33 florines de oro en cada cuartel durante un año, considerando la gran pobreza y mortandad y la esterilidad de los tiempos. El mismo año perdonó la mitad de los cuarteles porque no han cosechado nada por la sequía y por los gastos soportados en la reparación del castillo. En 1416, Carlos III, considerando la despoblación de Berbinzana a causa de la mortandad, quiere ayudar a la repoblación y los libera de la pecha para 85 años. En 1473, la gobernadora de Navarra, princesa Leonor, anuló el privilegio de los 85 años y sometió a Berbinzana al pago de impuestos. Ya hemos visto antes que entre ambos pueblos contaban en 1495 con solo 341 habitantes. En ese tiempo, la guerra civil se hizo insoportable. En 1507, el 22 de marzo, comenzaron a apretar más y más el cerco de Larraga, sitiada por un cuerpo de ejército destacado del grueso de sus tropas. Reunidas las tropas ante los muros de la plaza, en número de 8.000 infantes y 600 lanceros, se lanzaron a un feroz asalto. Participó en la lucha Juan de Labrit y su cuñado César Borgia. El siglo XVI, con más documentación, lo podéis ver en este tomo. Apéndices. Se trata de 3 temas que superan el ámbito temporal de este tomo. Proceso decimarum. Es la lucha económica entre el monasterio de Monte Aragón y más tarde San Juan de la Peña, patronos de la iglesia de Larraga, contra la de Berbinzana y su principal, Santa María de Nájera, por los derechos de los diezmos y primicias. Un proceso de más de 300 años. Almarios y capellanías. Recojo aquí 5 escrituras de fundación de capellanías entre 1587 y 1614. Las 2 primeras de 2 señoras de apellido Marañón y las otras 3 de los Fernández, familia muy numerosa e influyente en ese tiempo. Destaca la de don Pascual Fernández, clérigo muerto en las Indias, del cual ya hemos escrito en otros libros. Por último va la relación de tenentes, alcaides y tenientes del castillo, que he ido recogiendo hasta ahora, que son 88 entre 1127 y 1804. En posteriores lecturas, alguien podrá completar o rectificar esos datos. Para finalizar, agradezco expresamente su colaboración a los aquí citados y a otros muchos que me han facilitado fotografías y hecho indicaciones positivas. Finalmente, quiero recordar a Pablo Fernández Maraño por su colaboración especial y permiso para disponer de este dibujo. Gracias. Bueno, vamos a ver, ya termino.
en estos 2 tomos pues he tenido la curiosidad de mirar un poco de qué hablamos. Ya veis que tengo en cuenta un poco la zona más que un pueblo, la historia global de la zona. Y por ejemplo, como curiosidad, Mendigorría en los 2 tomos se menciona más de 200 veces y Berbinzana más de 700, porque Berbinzana ha sido como un pueblo hermano nuestro durante muchísimos años y más en esa época. Y Mendigorría tiene mucha influencia también en el tema porque, aparte de lo del regadío, que nuestro regadío es todo de Mendigorría, en lo que he dicho del proceso de Cimaru, vuelvo a un tema que ya había hablado en otro libro, y es unas cartas de un señor que nos manda desde Roma, 22 cartas que publico enteras. Y ese señor era de Mendigorría, Alonso de Pagola. Entonces tenía yo la voluntad de publicarlas de nuevo completas, porque en algunos le he publicado partes, fragmentos, pero aquí publico todas completas y ofrezco al que quiera fotocopia de los originales de estas cartas, porque me gustaría que estuviesen en más casas que la mía, la copia. Porque resulta que los originales, los papeles originales que estaban en el año 80 y tantos aquí en la parroquia, de los cuales saqué yo las fotocopias, hoy no aparecen ni en la parroquia ni en el archivo diocesano. Nadie sabe dónde están. Es una lástima. Son unas cartas muy valiosas, con un castellano antiguo y muy bonito, y es una pena que se pierdan. Entonces, como yo sé lo que es un ordenador y te desaparece un archivo y ya se ha perdido, si está en más casas y se me pierde a mí, pues alguien lo podrá tener. Lo ofrezco para quien quiera, se lo ofrezco también al ayuntamiento, a la parroquia, a quien quiera tenerlo. Y en fin, voy a dejar paso entonces ya a Igor Cacho para que hable del segundo libro. Muchísimas gracias, Santiago, por tu magnífica presentación, que os ha ilustrado con un vídeo, pero yo no he tenido ni el tiempo ni la gana de hacer un vídeo similar, y me voy a limitar simplemente a comentaros un poco pues, lo que es este quinto tomo sobre el regadío antiguo de la Raga, que tiene muchísimas horas de trabajo. O sea, cuando lo vemos estos libros, pues uno se puede sentar tranquilamente en el sofá, lo puede ver y ya está, ¿no? Pero realmente hay muchas horas de trabajo. O sea, para sacar toda la documentación que viene aquí reflejada, hay que ir al archivo, hay que buscar las cosas, hay que ir un día, hay que volver otro, y todo eso pues cuesta tiempo, y bueno, luego el resultado merece la pena, que es lo que nos mueve, yo creo que a todos, el ver luego pues un objetivo y un resultado concreto. Pero bueno, Santiago sobre todo ha comentado, como muy bien decía, pues hasta lo que es el siglo XVI, más o menos hasta 1500, con alguna nota luego posterior, y lo que se comenta en el libro del regadío es precisamente a partir de entonces. El libro está centrado en el regadío antiguo, y vamos a ver tanto este como el regadío nuevo, y en primer lugar pues tiene un apéndice, tiene unos antecedentes en los que se ve que es un tema que viene de antes. Hay una serie de noticias, por ejemplo, pues hablando del Soto, hablando de 1052, en el Foro de la Novenera alguna referencia del siglo XIV, pero son referencias muy escasas, porque como muy bien comentaba antes, durante la Edad Media, es decir, del año 1000 hacia 1500, hay muy pocos papeles. Hay muy pocos porque no se escribía tanto como se va a escribir después, y porque también cuando había que hacer limpieza en muchos sitios, ¿qué es lo que se tira? Pues lo más viejo, y lo más viejo pues es lo más antiguo, y entonces eso lleva a que se haya perdido mucha documentación. Por el siglo XIV se habla de que había un regadío, pero hay muy poquito más, y no es hasta hacia 1535, después de los hechos y la conquista de 1512 y de la pacificación posterior a la guerra civil, cuando se empieza a ver ya lo que es el regadío pues en un sentido lineal
hasta tal y como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Esta primera noticia, sin embargo, no es nuestra, sino que es de nuestros vecinos de Miranda, y es que por entonces pues, quieren poner en uso pues, una parte de su término como regadío, y claro, para que el agua baje con pendiente, tiene que ser pues, unos kilómetros aguas arriba, y en este caso es desde la Raga, ¿no? Esto fue hacia 1535, y los de la Raga, 2 años después, unidos con Berbinzana, porque formaban una misma unión, pues también hacen lo propio, remontándose aguas arriba y yendo hasta Mendigorría, ¿no? De esta manera pues van a poner en práctica, van a desarrollar este proyecto con la construcción de una presa que estaría pues, justo debajo del actual camping de Mendigorría, que tenía un molino, el molino de Mendigorría, y luego tenía en uno de los márgenes la entrada del agua, que era la que luego, a través de un canal, que ustedes seguro que conocen, llegaba pues hasta la Raga, Berbinzana y terminaba, ¿no? Es una distancia muy larga, y es una distancia que cuanto más larga, pues más posibilidades de que diera problemas de derrumbes, de hundimientos, de que alguno cogiera agua cuando no debía, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de los siglos se va a ver muy bien que es una obra muy útil, porque hoy en día, pues cuando hablamos del regadío, lo vemos como algo, no es un elemento básico, ¿no? Es decir, antes la gente, hasta los años 60, solían decir, pues un poco de secano, un olivar, un poco de vid y algo de regadío, ¿no? No había supermercados, no había la globalización que tenemos hoy en día, que nos permite pues, comer un mango o cualquier otro producto tropical cuando queramos, pero la gente necesitaba el regadío como elemento de supervivencia, y no les era indiferente el que, como digo, pues estuviera hundido, no pasara el agua, o que el vecino la quitara, o que alguno de Mendigorría se pusiera a pescar y cortara pues, la tajadera o lo que fuera. Esas cosas no eran indiferentes, y a la gente le iba mucho en ello. Entonces era una infraestructura muy importante para el desarrollo del día a día de los vecinos. Bien, esta primera infraestructura, que se puso en construcción pues hacia 1539 aproximadamente, porque hay varias escrituras que complican un poco la datación exacta, se inauguró el 19 de agosto de 1559 con una comida, que es un dato que ha sacado Santiago de los archivos, y que nos habla pues eso, del día en concreto en el que se puso en marcha la infraestructura. Hay que tener en cuenta que por entonces era una infraestructura común a la Raga y a Berbinzana. Se había hecho en los tiempos en los que habían estado unidos, pero poco antes de la inauguración, en 1558, se formaliza la separación. Esta separación se hace porque, de una manera indirecta, porque en el fondo no es que fuera tampoco buscada premeditadamente. Hay que tener en cuenta que antiguamente ambos pueblos estaban supervisados o administrados en parte por el condado de Lerín, por el conde de Lerín, que era el que aplicaba justicia, recaudaba impuestos, etc. Y hacia 1527 se le pone un pleito al Ayuntamiento de la Raga en el que dice que el conde de Lerín pues, no tiene derecho a eso que dice poseer, y posteriormente hay una sentencia que dice que los tribunales dicen que el conde de Lerín puede mandar en la Raga, pero no en Berbinzana. Y entonces, claro, se genera ahí una diferencia de administración, ¿no? O sea, ¿cómo va a nombrar el alcalde de la Raga al teniente de Berbinzana si los nombramientos superiores son diferentes? El de Berbinzana depende del rey o del virrey, y el de la Raga depende del conde de Lerín, en parte. Entonces, ahí se genera una desigualdad, que es lo que lleva a que se tenga que separar por la fuerza. Berbinzana, evidentemente, no tiene nada que ver el de Berbinzana de la Guerra Civil, que estaba despoblada prácticamente, no vivía nadie, a lo que es hacia 1550, que estaba ya pues, muy recuperada, tiene una población pues maja, y entonces eso lleva a que pueda afrontar de una manera satisfactoria esa, por así decirlo, independencia. Todo esto se suma a que tiene un regadío común y que lo tienen que administrar y poner en marcha, ¿no? Y de ahí viene pues, que se tenga que hacer unas normas, una reglamentación, para ver cuándo se va a limpiar, cuándo se va, los guardas cómo se van a administrar, qué horarios va a tener el regadío, y que se haga de una manera conjunta entre la Raga y Berbinzana.
Los primeros pasos hacia 1560 van en esta dirección. Evidentemente, cuando el agua pasa por un sitio por el que antes no lo ha hecho, pues es fácil que se caigan las paredes, que haya hundimientos, que haya que probar todo, y entonces los primeros años fueran en esta dirección. Avanzando unas décadas más adelante, se dio el problema de que en la zona de Mendigorría, junto a la presa, está el río Salado, ¿no?, que viene de la zona de Zirauqui, y el río Salado, como su nombre indica, pues lleva cierta sal, ¿no? Y la sal es muy mala para la tierra. Entonces, hacia 1600, por ejemplo, lo narra muy bien Santiago, se tiene que utilizar el regadío, porque había habido una entrada, se había mezclado el agua del río Salao con la que estaba entrando el regadío, y eso estaba perjudicando la tierra de toda la zona, ¿no? Y esto lleva a que en 1667 Pedro de Angós haga el plano que ha comentado Santiago, que ha puesto en pantalla, que es un plano muy bonito porque nos muestra cómo se tiene que hacer un desvío del río Salado que puentee, por así decirlo, el canal del regadío de la Raga, y de esta manera que no se mezcle el agua del río Salao con lo que es el agua que entraba por el regadío. ¿Se entiende? O sea, la razón de este mapa es para demostrar esa obra que había que hacer para que funcionara todo bien. Esto fue promovido por el alcalde de la Raga, porque por aquellos años pues había habido una gran sequía y valía dinero, pero merecía la pena hacer el esfuerzo en esta dirección. Y, por ejemplo, de ahí derivó también que se hiciera la roturación del soto, que antes era de pastos. Bien, avanzando unos años, hago un pequeño resumen, porque es un tema muy largo y arduo. Hubo una guerra civil, la guerra de sucesión. Se vuelve a plantear que el regadío pues estaba perdido por las riadas, porque habían dañado la infraestructura. Se hacen varios proyectos para intentar ponerlo en marcha. No está claro que todos se pudieran llevar a cabo. Y avanzaríamos hasta 1753, que es un momento muy importante para esta infraestructura, ya que el ayuntamiento estaba interesado en mejorar pues, y que no hubiera tantos problemas, y vino un fraile Bernardo Pascual Galve, que era una orden que estaba especializada en hacer este tipo de infraestructuras. Hacían estudios específicos pues, para obras de este tipo, y revisando el cauce del río se percató de que si se hacía una presa debajo de Andión, donde la Serna, ¿no?, pues en la zona de Muruzábal de Andión, del caserío, justo al otro lado, ¿no?, si se hacía ahí una presa, se podían acortar bastante distancia, reducir la distancia que había desde la presa de Mendigorría hasta lo que era la presa que se planteaba construir, e incluso regar no solo el lado que se estaba regando hasta entonces, que era hacia donde pega la Raga, hacia el lado derecho, sino también hacia la zona de Sausañes, San Esteban, hacia el izquierdo. O sea, la idea era hacer una presa que pudiera hacer una toma por ambos lados y que el agua pudiera llegar y alcanzar más tierras de las que lo hacía hasta ese momento, ¿no? Era una obra que valía mucho dinero, y quedan las ruinas de esa infraestructura. Santiago lo explica pues, muy pormenorizadamente en todos los aspectos, hasta en medidas, precios y en todo lo que supuso. Pero de salida fue una obra que planteó problemas por el propietario del señorío de Andión, que era el dueño de los terrenos donde se encontraba la infraestructura, el duque de Granada de Ega. Esto era así porque el duque de Granada de Ega temía que al hacer una barrera artificial, una presa, se pudieran acumular pues, malezas o tal, y que al final se acabara desbordando de vez en cuando el agua en los laterales. Entonces, de no haber nada a tener ese obstáculo ahí, pues no lo veía claro, hubo un pleito que explica Santiago, y en ese explica y se ve que cuando se queda clara, cuando deja clara la altura de la presa, es cuando se llega a un acuerdo y se puede llevar a cabo esta infraestructura. Bien, han pasado ya bastantes años y estamos ya en 1769, ¿no? Son unos años después, 16 años después, y entonces la Raga tiene la suerte de que cuenta en el proyecto que se va a desarrollar, porque es una obra de ingeniería importante, con la presencia de Antonio Guillemán, que era un teniente coronel de ingenieros, que había tenido ya pues, experiencia en otros territorios del ámbito nacional. Había diseñado, por ejemplo, la construcción, había participado en el Caminito del Rey, que va de Jerez al puerto de Santa María,
había hecho también un camino entre Pamplona y Francia, y posteriormente haría la Real Fábrica de Espadas de Toledo de la mano de Francisco Sabatini, que era uno de los arquitectos más importantes, sin lugar a dudas, que había en el panorama nacional, ¿no? Entonces este señor se consigue que venga a Larraga y es el que plantea toda la infraestructura, ¿no? Para hacer la presa, las tomas. Había que hacer también unas norias de madera para que pudiera subir el agua con cazoletas y que pudiera salir por los laterales. Entonces era una obra muy importante, y yo creo que Larraga pues es muy desconocida. O sea, está justo bajando, pasando la Serna, las Vacas de Macua, pues bajamos abajo y en la curva, ¿no?, yendo hacia Mendigorría, pues a la izquierda, donde la granja de la Serna, ahí al otro lado, está ahora abandonado, pero es una obra desde la que se planteaba tomar el agua para canalizar el agua al regadío. Bien, en Larraga también contó pues con el apoyo inestimable de Blas de Esparza, que Santiago lo conoce muy bien. Viene reflejado en el libro todos estos detalles. Y bueno, hay anécdotas también pues muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, en 1771, pues en septiembre se había terminado ya una gran parte de la obra, y claro, en septiembre pues aquí son fiestas, ¿no? Pero claro, hubo el problema de que hubo una crecida en la zona que estaba haciendo la presa. Para hacer la presa se había tenido que desviar el río unos metros hacia un lado, ¿no? De manera que se pudiera trabajar sobre el cauce. El río iba por un lateral y luego, claro, ese cauce había que volverlo a tapar y que volviera a pasar el agua por donde debía ir, ¿no? Por el lugar natural. Entonces, hubo unas crecidas, la obra estaba muy avanzada y había un temor, además claro y manifiesto en unas cartas, que yo creo que es lo más bonito que hay en el libro, del ingeniero, en el que dice claramente que o se ponen las pilas para terminar la obra, o el río se va a llevar todo lo que se ha hecho, ¿no? Y aquí, pues, ni cortos ni perezosos, pues se dice que no, que vamos a seguir con las vacas, que no va a haber fiesta local y que la obra, pues, no se va a hacer como quería el ingeniero, ¿no? Entonces, bueno, la obra no se fastidió porque al final pudo seguir adelante, pero bueno, lo cierto es que poco después Antonio Guillemán se fue a otro sitio. La obra no se terminó. Claro, estas obras al final cuestan muchísimo dinero, cuestan hoy. O sea, cuando ya hablamos pues, de infraestructuras como el Canal de Navarra o otras similares, pues cuestan dinero. En aquella época también costaba, y había gente que estaba a favor y en contra, como en todo, y se ve de una manera clara y manifiesta. Y en las cartas que aparecen aquí reflejadas, que ha encontrado Santiago, pues se ve ese problema que hay, las ganas por parte del ingeniero de acabar la obra y de dejarlo bien y de no eso, y bueno, y la forma de actuar de otras personas pues que no van en esa dirección. Al final la obra no se terminó. Pocos años después, en 1773, se retomó el regadío tradicional, se dejó abandonado, y esto es como se ha quedado hasta el presente. O sea, si ustedes van hoy allí, si pueden ver algo entre la maleza, pues verán un montón de piedras que están abandonadas, pero que responden a ese momento de este regadío nuevo. Esto es como se conoce el nombre a este regadío. Este es el apartado, yo creo que más importante del libro de Santiago. Luego también tiene un capítulo del siglo XIX, los apartados sobre el regadío de la Recueja, la Casa del Soto, el molino de Sarabia, que estaba más hacia Berbizana, y una biografía de Antonio Guillemán, ¿no? El libro se estructura en varios capítulos. Es un relato cronológico, muy fácil de seguir, porque lo va presentando pues, de una manera sencilla. Quisiera llamar la atención porque tiene muchas fuentes directas, es decir, que ustedes no solo pueden leer el relato que expone el autor, sino que también pueden ver la fuente directa y entender los matices que muchas veces pues, consideramos que no son necesarios o que no son importantes, pero que bueno, ahí están y se pueden leer para comprenderlos mejor. Esto es yo creo una característica de Santiago, el poder ofrecer esa información, que es algo pues, muy rico y muy enriquecedor, ¿no? Las fuentes que ha utilizado Santiago pues, son del Archivo General de Navarra. Lo he comentado antes, no quiero repetir, protocolos notariales y procesos judiciales. En el Archivo Municipal de Larraga también ha estado, y eso que yo creo que en principio no estaba previsto, porque él ya está por Ansoain y más por Pamplona, y los historiadores muchas veces cuando necesitamos es acceso a las fuentes, ¿no? Y si son trabajos desinteresados, es decir, con este libro lo que ustedes van a pagar es el gasto de imprenta, no
no se paga digamos, nada de beneficio personal, pero claro, si no vas a ganar, por lo menos tampoco perder, ¿no? O sea, que no hagas viajes en balde a archivos y a sitios, pues si haces que sean muy puntuales, y cuando uno está pues en otros sitios, como es en la zona de Pamplona, pues lo que más trabaja son las fuentes próximas a ese lugar, no a otros sitios, ¿no? Entonces tenemos el archivo de la Raga, el archivo de Navarra. Para la Raga es un momento muy importante. Yo cuando he comentado Santiago que tiene 2 libros preparados del siglo XVII y XVIII, 2 no, 3, el siglo XVIII, 1700, es muy importante para todos los pueblos. Casi todas las casas que ven ustedes de ladrillo, del casco antiguo, los escudos, son de los siglos XVII y sobre todo XVIII, del barroco, ¿no? Y si se hacen es porque hay dinero. Hay dinero, a veces nos falta en estos estudios, no solo este, sino en muchos, el estudiar la evolución económica de los sitios. O sea, no tiene nada que ver la situación económica de un ayuntamiento ahora con la de hace 30 años, con la de hace 80 años. O sea, hace 80 años no había dinero para nada, porque no se pagaban impuestos y no se generaba dinero. Después ha habido más y ahora hay más porque también ya se han hecho muchas infraestructuras básicas que ya están pagadas y lo que se hace ya es trabajar en ámbitos pues, de medio ambiente o otras cosas que hace años no hubiéramos pensado que se llegaran a ver, ¿no? Las placas solares, reciclajes, etcétera, etcétera. Bien, pues en el siglo XVIII es cuando se hace la Plaza de los Fueros, se hace el ayuntamiento, entre 1730 y 1738, se hace la Torre de la Iglesia, 1756-61, se hace el atrio en el 62, se hace el órgano en el 75, se reconstruye el ayuntamiento porque hay problemas estructurales del 79 al 81, y se hace la sacristía nueva de la iglesia del 97 a 1803. Son obras que valían mucho dinero y sin lugar a duda es así porque hay un momento de pujanza. Y en esa pujanza entra también el afrontar esta obra que estamos viendo del regadío nuevo, ¿no? Muchas veces es importante verlo en esta perspectiva porque parece que son obras aisladas, pero no, la gente que estaba aquí parece que hacía un proyecto, se recuperaban, abordaban otro y no había una guerra que impidiera el hacer esto porque se destruían las cosas o porque se iban muchos recursos económicos. Entonces, el capítulo económico siempre es muy importante para ver pues, cómo se justifican este tipo de obras, ¿no? Para ir ya terminando, quisiera poner un poquito el valor la figura de Santiago. Hasta hace 15 años, pues, cuando uno abordaba la historia de la Raga, a veces dicen, ¿no? O a mí mismo me dicen, hay que hacer cosas de la Raga, tal. Pero a ver, escribir estos libros hace falta mucho tiempo. No es una cuestión de ir al supermercado y comprar lo que sea, o de ir al archivo y en un día lo escribo, o incluso una semana. No, hay que dedicarle muchas horas y eso pues, claro, pues personas como Santiago, que la Raga tiene la suerte de que haya dedicado buena parte de su jubilación al estudio de su historia, que eso es impagable porque hay gente que le gusta pues, el regadío, hay gente que le gusta viajar, hay gente que le gusta ir al bar, hay gente que le gustan las vacas, para gusto los colores, y hay gente que le gusta pues, ver los papeles antiguos, ¿no? Y eso pues, es una gran suerte porque nos permite tener trabajos como los que tenemos. Bien, pues hace 15 años teníamos un libro que era la Raga siglo XIX, que estaba muy bien, pero claro, que era muy escaso, ¿no? Y entonces en los últimos años hemos ido completando esta bibliografía local con cosas de la Raga. Tenemos varios artículos sobre archivística, por ejemplo, del Archivo Municipal de la Raga. Está publicado un trabajo de Mercedes Chocarro y Miguel Bañales. Del Archivo Parroquial también está publicado el cuadro de clasificación. Tenemos obras de estudios del siglo XVI, yo he escrito varios trabajos. Del siglo XX también hay un libro que hizo Santiago, de parte del siglo XX, en 2018, con motivo del centenario de la traída de aguas, que editó el Ayuntamiento. Y luego también hay varios estudios monográficos de obras concretas, ¿no? Hay estudios del órgano, del yacimiento del Naveo, del Castellón, de las Vejeras, que hizo Manolo Nieto, de la sacristía nueva que hice yo, del mayorazgo, del ayuntamiento, del castillo. Ha sacado varios artículos recientemente Iñaki Sagredo con las excavaciones arqueológicas, ¿no? Entonces, poco a poco se va completando una obra para el pueblo, pues que es importante, pero bueno, uno podría decir, ¿hemos abarcado ya todo lo que cabría esperar? La respuesta es no, ni muchísimo menos. Se han sacado cosas, pero uno, por ejemplo, en el casco antiguo de la Raga hay restos arqueológicos importantes
que no sabemos lo que son, pero cuando uno ve, yo cuando veía lo que estaba comentando Santiago de las iglesias de La Raga, de Santa María, San Miguel, San Andrés y tal, pues hay, no quiero hablar, pero hay cosas pues que quedan por sacar y por descubrir, porque son evidentes de que algunos han tenido que hoy se nos escapan, ¿no? Bien, yo para terminar simplemente, de verdad, poner en valor la figura de Santiago. No le gusta que hable, pero es que es así. Hace falta muchas horas, en La Raga no hay gente que tenga esas horas para hacer estos trabajos. Vamos a tardar muchísimos años, espero que Santiago saque muchas cosas, pero el día que deje de sacar, pues vamos a tardar muchos años, pero muchos, yo creo, en ver trabajos con esta envergadura, porque o lo hace algún jubilado, o a ver quién es el guapo que está todos los días 8 horas yendo a un archivo mirando papeles, cuando todos tenemos que trabajar y hacer cosas. No es viable. Y esto no es como, por ejemplo, un pintor que dice, pues pinto esto y cobro el material y la mano de obra, ¿no? O un fontanero, o uno que está en la fábrica, pues estoy 8 horas y cobro. Aquí está solo cobrado el material, la materia prima. No está cobrado las horas y nadie puede estar, digamos, haciendo esto pues un año entero o 2 sin hacer nada. Entonces, esas circunstancias se dan en personas pues como Santiago o Carlos Nieto, que también le veo por ahí que va al archivo. Hay que decir que ahora mismo en el archivo de Navarra, yo la última vez que estuve, pues estaba Carlos, estaba Manolo, estaba yo, había estado hasta hace poco Santiago, y le dije a Miriam, la que atiende, le dije, oye, no pensamos al final una mesa, porque estábamos 4, al menos 3 o 4 de La Raga, y de Artajón había uno, Fernando Mayora, algunos más, pero hay gente, o sea, que también está por ahí. Le miro a Carlos, que va sacando cosas, seguro que a largo plazo algo nos sale, y ojalá sea así, pero bueno, habrá que tener paciencia, porque como digo, cuesta mucho y eso. Y luego quería terminar dando las gracias, que me lo pidió Santiago expresamente, a Jonás López, que le veo a su padre, porque Santiago valora y aprecia muchísimo las fotos que se ha sacado con dron de la presa de la Serna. Son muy útiles el ver cómo esta obra pues, se ve afectada por riadas, cómo es que se llevan todo por delante, que mueven las piedras, que dejan todo pues, como lo dejan. Y eso ha sido gracias a las fotos que ha hecho Jonás en diversos momentos. Y bueno, y un poquito eso. Santiago. Muchas gracias. Quería corregir algunas... Quería puntualizar un par de cosas que ha dicho Igor para aclararlas. En primer lugar, ha dicho el molino de Sarabia. El molino de Sarabia es la presa de Miranda. Ahí había un molino desde 1200 hasta 1755. Lo hicieron los monjes de Nájera. En 1200 empezaron. Entonces, lo que hizo Miranda fue, en 1850 y algo, enganchar el regadío a ese punto. El proyecto de Miranda, que lo ha intentado decir, pero no lo ha aclarado, el intento de Miranda de hacer una presa para su regadío era donde está el puente nuestro hoy. Ahí iba la toma del agua, una presa. Los de La Raga le fueron dando largas, ni que sí ni que no, y lo tuvieron como 30 años mareándolos mientras ellos estaban ya gestionando lo de Mendigorría. Entonces, los de Miranda ya se vieron convencidos a tomar el agua en el Alto del Rey, o sea, en la Casa del Soto, y ya finalmente, dadas las pegas de La Raga y de Berbinzana, pues lo tomaron de donde lo tomaron, o sea, de la presa de Sarabia. Esa presa de Sarabia no tenemos ni noción, pero era ahí, y yo publico una foto aérea donde se ve la presa y dónde estaría el molino, porque en el aire se ve esa presa y ese molino que no hemos conocido. Y luego, aclarar un poquito un punto que no ha quedado muy claro. Hemos hablado de regadío antiguo, regadío nuevo, los dos conceptos.
El proyecto de hacer el regadío desde ese punto donde se hizo, que ha hablado es de 1743-45, donde vino Pascual Gálvez y hizo los planos iniciales. Y era para regar la Recueja, San Esteban, el Naveo y Sansoña. Era ese el plan, no era nada el regadío antiguo. Y eso le llamaban en el pueblo el regadío nuevo, el proyecto del regadío nuevo. Entonces, en un momento dado dijeron los del regadío de siempre, de la Raga, dijeron, si nos enganchamos nosotros al otro lado con este sistema, evitamos 2 kilómetros y pico de regadío que cada año se les caía y cada año había que levantarlo. Hasta que hemos tenido de cemento, imaginaros lo que era cada año, limpiar antes del mes de abril los cauces, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, a este regadío de siempre se le llama regadío antiguo. Por eso se llama el regadío antiguo. El otro era el nuevo. Quería puntualizar esas dos cositas. Bien, quienes compréis los libros, quienes tengáis el gusto de tenerlos y os guste tenerlos, veréis una cosa, algunos, otros ya lo sabéis, que tenemos el tomo 1 y el tomo 2, que es el que hice primero como una especie de diccionario y el segundo como un estudio de toponimia, el 1 y el 2. Y este es el 4 y el 5, falta el 3. Y es que el tomo 3 es el que hice de nivel familiar sobre la familia García Miro. Como ese era de un contenido de interés más bajo, hice solo 100 libros y lógicamente se han agotado. Pero entonces, el que lo quiera, el que quiera tenerlo en PDF en su ordenador, yo se lo mando. En PDF todo el libro completo se lo mando. Ofrezco también, como ya he dicho antes, el que quiera las cartas de Pagola, fotocopiadas y también el texto escrito, también se las mando. Hace unos meses edité un vídeo como este más o menos, que era sobre José de Ezpeleta, ese famoso mártir o no de la Raga que murió en manos de los indios en 1680. Ese vídeo también lo puedo mandar en dirección para que lo tengáis y lo podáis ver en la nube que llamamos ahora. Si alguno tiene interés en los vídeos de presentación que he hecho, también los puedo mandar a la dirección y los veis. O sea, el que quiera que me lo pida, o por correo electrónico, o por WhatsApp, o personalmente, o como quiera. Y si queréis cualquier otro documento que veáis citado aquí, lo queráis ver o queráis más ampliación, estoy abierto a colaborar y a mandarle lo que quiera a quien sea. Y muchísimas gracias por vuestra presencia y hemos terminado. El precio de los libros, para que no lo preguntéis todos, es 25 euros los dos. Entonces, hasta otra ocasión.